Diga, pues en el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro de nuestro curso de discipulado y tiene que ver con el ocultismo a la luz de las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras acerca del ocultismo? Y de esta práctica que hoy en día se ha vuelto muy común y que se muestra como una práctica inofensiva. Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras y un poquito acerca de este tema. Colocamos este tiempo en manos de Dios, pues ya la pastora ha orado. Le pedimos a Dios que nos ilumine a través de su Espíritu Santo para hacer una correcta interpretación y un estudio concreto y profundo de las Escrituras. Ocultismo, hechicería y espiritismo. La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y contiene la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y misteriosas. Podemos mencionar tres características distintas del ocultismo. La primera de ellas es que el ocultismo trata de cosas secretas y escondidas. La segunda de ellas es que el ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los cinco sentidos. Y la tercera es que el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas espirituales. En este sentido, debemos decir que el ocultismo es aquella sensación o aquello que está relacionado con lo oculto, con lo paranormal. Muchas personas consideran que el ocultismo es una invención, es una mentira, es algo que no existe, es producto de la ficción. Sin embargo, la Biblia enseña algo muy diferente. Desde que Dios escogió a Israel como su pueblo, le dio unos mandatos muy precisos de apartarse de toda práctica inclinada hacia el ocultismo, hacia la hechicería, hacia la brujería, hacia la adivinación, todo lo que esté relacionado con el ocultismo, veremos que Dios lo ha prohibido tajantemente. Dios no quiere que su pueblo se vea relacionado con el ocultismo. Antes de entrar a hablar de manera más detallada acerca de lo que es el ocultismo y con el objeto de traer más luces a esta enseñanza, debemos señalar que no podemos perder de vista lo que ya hemos dicho en sesiones anteriores respecto de la creación. Sabemos que Dios es un Dios creador. Y en el libro de Génesis se nos narra cómo Dios creó la tierra o cómo Dios estableció la creación. Cómo en un día creó al hombre, otro día creó la luz, otro día creó las constelaciones, las estrellas, otro día creó los animales, etcétera. Y ahí nos señala cómo Dios estableció la creación. Sin embargo, no podemos desconocer que la creación de Dios o en la creación de Dios coexisten dos mundos de manera paralela. Por un lado está el mundo terrenal y por otro lado está el mundo espiritual. Son dos mundos que coexisten y que fueron creados por Dios. En el plano tierra encontramos que la creación terrenal
está siendo, digamos, comandada o fue constituida para que fuese el hombre quien la juzgara, quien señoreara, se señoreara sobre la creación terrenal. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo colocó en el huerto del Edén y les dijo: multiplicaos y llenad la tierra, señorearla, señoread y sojuzgarla. Entonces Dios los puso allí y eran la máxima autoridad en lo terrenal. Y en el plano tierra conviven junto con el hombre una cantidad de seres vivos. Seres vivos que no tienen la misma capacidad y facultad del hombre, como quiera que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la imagen y semejanza de Dios que tiene el hombre, el ser humano, entiéndase hombre o mujer, no consiste en una semejanza física, no. La semejanza de el hombre en cuanto a Dios consiste en el hecho de que el hombre, además de ser un ser vivo, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de pensar, tiene emociones, pero también se le ha dado una autoridad para señorearse sobre la creación, así como Dios se señorea de toda la creación, tanto del plano tierra como del plano espiritual. Entonces nuestra semejanza a Dios está en nuestras capacidades intelectuales, en nuestras características emocionales, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de sentir dolor, nuestra capacidad de sentir compasión. Todo eso son atributos de Dios también. Todo eso son atributos que nosotros encontramos en Dios. Pero no solo eso, no solo eso. También hay un atributo muy importante relacionado con Dios, y es que el hombre es un ser tripartito. No solamente el hombre es un cuerpo físico ni un alma, sino que también el hombre tiene un componente espiritual. Ese componente espiritual es el que le permite estar en contacto con Dios y estar en contacto con el mundo espiritual. De tal manera que el hombre es el único ser de la creación terrenal que puede moverse tanto en el plano tierra, porque tiene un cuerpo diseñado para moverse en el plano tierra. Recuerde que cuando Dios formó al hombre, dice la escritura, que tomó de la tierra e hizo barro y sopló sobre, y de ahí creó el cuerpo del hombre y sopló sobre ese cuerpo aliento de vida. Y esto es un tema que está demostrado científicamente. Cuando usted, y puede dedicarse a investigarlo, cuando usted investiga científicamente encontrará que todos los elementos minerales que están en la tierra, todos están en el cuerpo humano. Todos, sin excepción de ninguno de ellos. De tal manera que es claro, y eso también es una prueba científica, que el hombre fue formado del polvo de la tierra, el cuerpo humano. Pero además de eso, Dios le impartió aliento de vida y le impartió espíritu, que es el que vivifica al hombre. El espíritu de Dios es el que da vida y es el que le da vida al hombre. De tal manera que no solamente el hombre tiene un cuerpo espiritual, sino que también tiene un espíritu dado por Dios que le permite también moverse en el plano espiritual. Entonces, el hombre viene a ser también un ser tripartito, viene a ser un ser tripartito, así como Dios es un Dios trino.
Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así el hombre también es una persona compuesta por tres partes. La primera de ellas, el espíritu, la segunda, el alma y la tercera, el cuerpo, en ese respectivo orden. Entonces, aparte de la creación terrenal, hay una creación espiritual que coexiste con la creación terrenal. Y cuando nosotros leemos las escrituras, encontramos que Dios también creó una cantidad de seres espirituales. Encontramos los ángeles y dentro de los ángeles encontramos una variedad de ellos. Encontramos, por ejemplo, los querubines, los arcángeles, los serafines, todos ellos con unas características propias y diferentes unos de otros, con unas funciones propias. Pero no solamente encontramos a los ángeles, encontramos otra cantidad de seres espirituales de la cual nos hablan las escrituras. Por ejemplo, la escritura nos habla de 24 ancianos que están junto al trono de Dios. La Biblia nos habla de 4 seres vivientes que sostienen el trono de Dios. Y en fin, hay una cantidad de seres espirituales y también hay otros seres espirituales que parece ser que lo encontramos en la Biblia otros seres espirituales a los cuales se le llama demonios. Demonios. Esos demonios de los que hablan las escrituras y que hay muchos ejemplos en las escrituras, son demonios que no se pueden mover en el plano tierra. Y no se pueden mover en el plano tierra porque ellos tienen un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual no está creado ni diseñado para habitar en el plano tierra. Está creado para habitar en el plano espiritual. Por esa razón, los demonios, para poder actuar en el plano tierra, precisan de un cuerpo físico. Y ahí donde se produce entonces el fenómeno espiritual que es conocido como la posesión demoníaca. Cuando un ser espiritual se apropia de un cuerpo para poder operar en el plano tierra. Entonces, en ese orden de ideas, queremos sentar las bases para que entendamos que existe un mundo espiritual. Ahora, así como al hombre, Dios lo creó con un libre albedrío para decidir libremente lo que quiere hacer, si quiere obedecer a Dios o no quiere obedecer, así también Dios le concedió libre albedrío a los seres espirituales. La Biblia nos dice que Satanás se corrompió a sí mismo y se rebeló contra Dios y con él una tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, una tercera parte de la totalidad de los ángeles se rebeló junto con Satanás en contra de Dios. Y nos señalan las escrituras que con ocasión a esa rebelión se desató en el cielo una gran batalla. Una gran batalla donde finalmente Satanás y los ángeles que se rebelaron con él fueron expulsados. Y fueron expulsados y esos ángeles han estado allí que decidieron en su libre albedrío hacer lo malo, influenciando a la humanidad. Y dice la escritura que desde que aconteció aquello ha habido maldad y violencia sobre la tierra. Entonces, estos ángeles son una fuente o son gestores de maldad y de violencia. Esto es lo que tenemos que tener claro. Entonces, volvamos nosotros ya luego de sentadas esas bases a lo que es el ocultismo, la hechicería. Y veníamos diciendo que del ocultismo podemos precisar tres cosas. La primera de ellas es que el ocultismo trata de cosas secretas o escondidas. Eso es muy importante porque es que el hombre a veces en su ignorancia trata de conocer
las cosas que le son ocultas, aquellas cosas que le parecen no normales o paranormal y que no conoce. El problema es que muchos de los medios que utiliza el hombre para conocer aquellas cosas que le son ocultas, lo hace por los medios o por las vías equivocadas, consultando a espíritus, consultando a demonios, consultando a seres espirituales que son espíritus de maldad. No consultando el canal que Dios o no utilizando o echando mano del canal que Dios ha establecido para acceder al mundo espiritual que es la oración. Fíjese que Dios dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por otra parte, hay otro texto bíblico que es mencionado en el Nuevo Pacto que dice, cosas que ojo no vio y que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, por otro lado, en este orden de ideas tenemos entonces que el profeta Jeremías nos dice, Dios nos dice a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el Señor está estableciendo cuál es la vía y cuál es el canal para conocer aquellas cosas que de pronto no son desconocidas. El Señor está diciendo, clama a mí. El canal es la oración y la oración es ese canal y ese medio por el cual nosotros accedemos a Dios. Accedemos a Dios para conocer aquellas cosas que no son claras o que nosotros no conocemos. Ahora, si nosotros queremos ir más allá, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento hay una escritura que ya hemos mencionado, dice, cosa que ojo no vio, es decir, cosas que al ojo humano le están ocultas, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero si queremos ir un poco más allá y ahondar en el tema, encontramos que cuando Jesús les hablaba a los discípulos del Espíritu Santo, le dijo, porque el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, porque Él tomará de lo que está en el corazón del Padre y os hará saber estas cosas a vosotros. Hay una diferencia en la oración y hay una diferencia de la oración frente a las prácticas del ocultismo pagano. Y es que en el ocultismo pagano usted está siendo dirigido y esas cosas ocultas están siéndole reveladas a usted a placer por seres espirituales de maldad. En tanto que cuando usted está en la oración, quien le está revelando las cosas es el Espíritu Santo y usted tiene la garantía de la que habló Jesús, que el Espíritu Santo no lo va a dirigir a usted hacia eventos engañosos, hacia cosas ocultas que lo que buscan es engañarle para hacerle esclavo de esas prácticas, sino que el Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad. Y no solo dice el Señor Jesús eso, sino que también dice, ¿por qué te guiará toda la verdad? Porque dice, porque Él tomará de lo que está en el corazón del Padre y lo hará saber a vosotros. Entonces, lo segundo que podemos decir del ocultismo es que el ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que
parecen depender de poderes humanos más allá de los cinco sentidos. Y lo tercero es que el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas espirituales. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que saber cómo opera Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Y Dios ha establecido unos canales para que nosotros accedamos a Él. Desde que Dios estableció la creación, Dios ha sido el, ha sido el anhelo de Dios estar en contacto con su creación y concretamente con el hombre. Si nosotros vemos en el huerto del Edén, Dios venía a conversar con Adán y con Eva. Luego el hombre pecó y se apartó de Dios, y Dios ha buscado de muchas maneras reconciliar al hombre consigo. Finalmente Dios entregó a su Hijo Jesús en la cruz para reconciliar al hombre consigo mismo, de tal suerte que hoy en día nosotros por el sacrificio de Jesús tenemos acceso a Dios. Podemos llegar a Dios confiadamente. Tenemos acceso al trono de su gracia. Podemos clamar a Él y Él nos responderá. Podemos clamar a Él y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. El Señor nos revelará incluso cosas que ojo de hombre no ha visto y que no han subido al corazón del hombre. Entonces, no tenemos por qué usar ningún otro medio distinto al medio que nos garantice nuestro Señor como el medio idóneo para acceder a Él. Porque cuando nosotros accedemos a Dios a través de la oración, lo estamos haciendo por las vías correctas y lo estamos haciendo por las vías establecidas por Dios. Y quiere que le diga algo más. Cuando usted entra en contacto con Dios con la oración, el Espíritu Santo está guiándole en ese camino, en esa intercesión. Incluso dice Romanos, el libro de Romanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, de tal suerte que cuando usted está en la oración, usted está siendo protegido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se convierte como en una protección o un escudo alrededor suyo para que usted no sea víctima del engaño de seres espirituales de maldad, que lo guíen a las falsas creencias, que lo guíen a el pecado, que lo guíen al ocultismo, pero desde la óptica de la hechicería, del espiritismo y de conductas que vienen a esclavizar al hombre y que son aberración al Señor. Entonces, el canal para acceder al mundo espiritual y para llegar al trono de Dios, que es la fuente de toda sabiduría y de toda gracia, es a través de la oración. Dentro del ocultismo se pueden mencionar, entre otras prácticas, la hechicería, la magia, la quiromancia, la cartomancia, adivinación, tabla de escritura espiritista, cartas de tarot, satanismo, espiritismo, demonismo y la utilización de las bolas de cristal. Sin duda alguna, a esta lista se le pueden añadir muchas otras prácticas más. La pregunta es, ¿quién está detrás de estas prácticas de ocultismo? De estas prácticas sobrenaturales. Lo sobrenatural solamente puede provenir de dos fuentes de poder. De una parte está la fuente espiritual de bondad, que está en cabeza de un Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por otro lado está el mundo espiritual de maldad, que está en cabeza de Satanás,
del anticristo, del falso profeta y de todos sus seguidores que se rebelaron junto con él en contra de Dios. Entonces, aquí no hay punto medio. Aquí no hay punto medio. Aquí hay dos fuentes espirituales. Está la fuente espiritual de Dios, que es la fuente de bondad, y la fuente espiritual de maldad, que está en cabeza de Satanás, el diablo. De tal manera que si usted no está accediendo al mundo espiritual por los medios establecidos por Dios, luego entonces el silogismo lógico indica que usted lo está haciendo a través de los medios establecidos por Satanás, el diablo. La Biblia nos señala en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se viste como un ángel de luz para engañar a los incrédulos. Satanás tiene una especialidad que fue revelada por el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Cuando el Señor Jesús le atribuyó a Satanás el título de padre de mentiras, el Señor Jesús lo hacía con pleno conocimiento. Y es que la Biblia en el libro de Isaías señala que Satanás hizo una cantidad de contrataciones para rebelarse contra Dios. Y en esas contrataciones, él mintió para lograr que muchos de los ángeles se rebelaran contra Dios. De tal manera que Satanás no solamente le mintió a Adán y a Eva cuando le dijo: sabe Dios que si comieren de este árbol serán como él, conociendo el bien y el mal. Sí, no era cierto que Adán y Eva serían como dioses, simplemente tendrían conocimiento del mal. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre o su creación conociera el mal, porque dice la Escritura que Dios creó todas las cosas buenas y vio que todas las cosas que había creado eran buenas en gran manera. Entonces Dios nunca ha querido que su creación se pervierta o que sea encaminada hacia el mal. Quien encaminó la creación hacia el mal fue Satanás a través de la mentira. Por eso la mentira parece ser, y hoy en día se ha tomado como un pecado muy liviano, o se le da un tratamiento muy blando. Incluso se clasifica la mentira entre mentiras piadosas o mentiras engañosas o mentiras blancas, etcétera. Pero la mentira es uno de los peores pecados y es de los pecados que ha llevado a la humanidad a la degradación y a la maldad. Entonces dijo Jesús cuando definió a Satanás: Satanás es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que Satanás lo que hace por excelencia es engañar. Él es un engañador y el Apocalipsis lo define como el engañador de las naciones. Él es especialista en mentir y en engañar. Entonces dice aquí 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 que él se disfraza como un ángel de luz para engañar. Y Jesús dice también que él entra él entra al rebaño como oveja, pero realmente es un lobo vestido de oveja, disfrazado, porque por dentro realmente dice son lobos rapaces. Es un lobo rapaz. Entonces Satanás tiene la habilidad de engañar, de hacer parecer las cosas malas como buenas, de hacer, imagínense que tiene la capacidad de vestirse como un ángel de luz o de vestirse con piel de oveja siendo lobo, es decir, para dar la apariencia de ser algo bueno. Y eso es lo que siempre pretende Satanás con las cosas,
darle apariencia de ser algo bueno. Y las personas dicen, no, pero eso no tiene nada de malo, que tiene de malo que me lean las cartas, que tiene de malo que yo consulte el horóscopo, y que tiene de malo que yo lea el tabaco, que tiene de malo que yo me eche la suerte de vez en cuando. Bueno, vamos a ver qué dicen las escrituras respecto de eso. Mire lo que dice la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Mire la advertencia y el mandato que le da Dios a su pueblo aquí. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Entonces, el primer mandato que le da Dios a su pueblo es que no se encuentre en ti quien practique estas conductas. Quien practique o quien ejerza estas prácticas de ocultismo. Y establece allí una lista de esas prácticas: adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago. Pero mire lo que dice Éxodo 22:18: a la hechicera no dejarás que viva. Dios dictó una sentencia de muerte por sobre todas aquellas personas que practiquen la hechicería. Y eso era en tiempos de la ley. Obviamente ese mandato hoy en día, en tiempos de la gracia, eso era la ley que regía para el pueblo de Israel en ese momento. Nosotros hoy tenemos que combatir la hechicería desde el punto de vista espiritual, llevándole a esa persona las buenas nuevas de salvación para que se arrepienta de su pecado. Y hay muchas escrituras más que vamos a leer y que son muy importantes para aclarar el por qué Dios, para aclarar el punto de vista bíblico respecto a estas prácticas del ocultismo. Apocalipsis 12:9 nos dice lo siguiente: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire lo que está haciendo y lo que narra aquí Apocalipsis 12:9. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás y qué es lo que están haciendo los ángeles que fueron arrojados con él? Dice que está engañando a toda la tierra. Y usted se preguntará, ¿y cómo engaña Satanás a toda la tierra? ¿Cómo lo engaña? De la misma manera que engañó a Adán y Eva. Satanás siempre quiere tergiversar las palabras de Dios. Y entonces allí es cuando entra el engaño. Cuando la persona no es fiel a los mandamientos de Dios y deja tergiversar la doctrina y la palabra y termina apostatando de la fe. Mire el patrón del diablo. Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva. ¿Y qué hizo Satanás? Tergiversar el mandamiento que Dios le dio. Y le digo, con que Dios os ha dicho.
Y comenzó a decirle, pero espera un momentico, no lo miren de esa manera. No es que ustedes vayan a morir, porque es que el Señor le dijo que si hacen esto, morirán. No, 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 no. No es que vayan a morir, es que serán como dioses conociendo de lo bueno y lo malo. Entonces le cambió lo que Dios le había dicho, porque ciertamente Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, morirán. Y hablaba a Dios de la muerte espiritual. Y Satanás le dijo, no, 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 no te preocupes que no vas a morir. Tú lo que vas a hacer incluso es mejor, vas a mejorar porque vas a ser como Dios. Y cuando nosotros vemos la tentación de el diablo a Jesús, es el mismo patrón. Lo tentó con la palabra. Le dijo, cuando tuvo hambre, le dijo, no que eres el hijo de Dios. Entonces manda que todas las piedras se conviertan en pan. En ese momento él estaba tentando a Jesús, porque Jesús había entrado en una etapa de ayuno y de oración y le estaba tratando de tergiversar la situación y ponerlo en una situación de que, ¿por qué tú estás pasando hambre? Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, desconociendo que Jesús también en ese momento era 100% hombre y que el hecho de que sintiera hambre era algo normal en su humanidad, en su carnalidad. Pero fue más allá y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Allí, mire cómo fue el engaño. Tírate. En otras palabras, usó la palabra de Dios para decirle, atenta contra tu propia vida. Y tírate de aquí, porque escrito está. Pero Jesús, entendiendo el engaño de Satanás y teniendo claridad y sabiduría sobre las escrituras, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces usted me dice, ¿y cómo actúa Satanás hoy en día? Satanás hoy en día actúa de la misma manera. Y usted escucha a las personas hablando y dice, no, 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 un momentico, lo que pasa es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás. Los tiempos han cambiado. Ya no puede interpretarse la palabra de Dios de esa manera tan literal. Ya no podemos pensar que tener el hecho de que tener una o tirarse una canita al aire es pecado, de tener, digamos, alguna noviecita por ahí aparte de la esposa no es pecado. Eso no, no, eso no. Tampoco podemos pensar ya y ser tan dinosaurio para pensar que el homosexualismo y todas aquellas conductas generadas por la inmoralidad sexual del hombre como es el transexualismo, el homosexualismo y todas estas conductas que se han generado. No, 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 eso no tiene nada de malo. ¿Cómo se te ocurre? Eso es una expresión del libre desarrollo de la personalidad, del libre albedrío de las personas. ¿Cómo crees tú que si dos seres se aman, no importa que sean dos hombres o dos mujeres, allí lo que pregona es el amor? ¿Cómo crees tú que Dios va a ver eso con malos ojos? Si Dios es amor. Y ese es el discurso, un discurso engañoso, un discurso que toma la palabra de Dios a partir de una interpretación equivocada para hacerle creer a las personas que eso no es contrario a la voluntad de Dios, ni que Dios en ningún momento quiso decir eso. Y así es Satanás, el engañador. Pero Dios es muy claro. Entonces dice, ¿qué de malo tiene leer el horóscopo? Pues eso no tiene nada de malo.
qué malo va a ser que yo consulte un día y me lean las cartas? Eso no tiene nada de malo. Pero es que la palabra de Dios es clara, dice, no se halle en ti quien practique adivinación, agorero, magia, hechicería. Eso no admite otra interpretación. Lo demás son motivados por los engaños y por un espíritu influenciado por Satanás, que es el engañador y el padre de mentiras. Entonces, fije, fijémonos en otras escrituras que son muy importantes y que nos van a regalar más claridad, nos van a arrojar más luz respecto de este tema. Mire lo que dice Levítico 19:31. No está allí en la diapositiva, pero son textos que son importantes. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense que Dios da un mandamiento expreso aquí a su pueblo y dice, no se vuelvan a los encantadores, no los consulten, ni a los encantadores ni los adivinos, no los consulten. ¿Y qué? ¿Por qué? Dice el Señor, dice, para que no se contaminen junto con ellos. Porque es que el que está en contacto con una fuerza espiritual de maldad se va a contaminar con ella. No hay ninguna posibilidad que si usted está en contacto con una fuerza espiritual de maldad, usted no se contamine con ella. Hay un dicho muy sabio, un refrán popular que dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Si usted se acostumbra a consultar a aquellas personas que practican esto, usted obviamente se va a contaminar de ese pecado. Pero si usted lo que por el contrario lo que comienza es a clamar a Dios y a buscar a Dios a través de la oración, usted lo que va a recibir de Dios obviamente es la influencia espiritual de bondad, la llenura de su Espíritu Santo, la bendición espiritual y física de Dios, porque todo lo que nosotros alcanzamos en el mundo espiritual se refleja en el mundo terrenal. Más adelante en Levítico capítulo 20, versículo 6 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Mire lo grave que es este pecado. Mire lo grave que es este pecado. Dice, la persona que atendiere, que consultare a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Mire que la consecuencia que se deriva de este pecado es que Dios esté contra tal persona. Usted sabe lo que es que Dios esté en contra suya. Ah, el apóstol Pablo en su conversión dijo, cuando dijo en ese evento de la conversión, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios, la voz de Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Usted sabe qué significa que Dios esté en contra suyo? ¿Mm? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Levíticos capítulo 20, versículo 27 dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertes o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esa era la ley de Moisés. Dios había decidido en la ley de Moisés que quien practicara estas cosas tenía que ser erradicado del pueblo. Y lo habíamos visto en el pasaje, en el versículo que habíamos dicho anteriormente, cuando dice que Dios estaría en contra de estas personas y que lo cortaría de entre su pueblo. Y aquí Dios ratifica a esas personas, esa sentencia. Dice, esa persona no puede habitar en medio de mi pueblo. Quien practique estas cosas no puede habitar en medio de mi pueblo. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque en la iglesia hay unos ministerios que Dios ha establecido. Dentro de esos ministerios está el ministerio profético. El ministerio profético es aquel ministerio que se ejerce en la iglesia y que tiene la función de los ojos del águila, de tener la visión y de guiar al pueblo, porque le enseña al pueblo por dónde debe andar e incluso Dios le revela a los profetas las cosas que han de suceder. Algún escritor dijo que la profecía era historia escrita de antemano, historia escrita de antemano. Pero hay que tener mucho cuidado de no confundir el don profético con la adivinación. Hay muchos falsos profetas hoy en día que realmente no están profetizando, sino que están siendo llevados por un espíritu de adivinación. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo estaba en alguna región predicando el evangelio. Vino una joven con espíritu de adivinación y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenle. Cualquiera que escuchaba esas palabras decía, pero ¿qué tiene de malo lo que está diciendo aquella joven? Si está diciendo que no está diciendo aparentemente nada que sea engañoso, que no sea cierto, está diciendo que estos son siervos de Dios Altísimo, que venían a proclamar las buenas nuevas, que los escucharan, etcétera, etcétera, pero dice que hastiándose Pablo de ese espíritu, reprendió el espíritu de adivinación que estaba en aquella joven y el espíritu la abandonó. E incluso ese acto casi que les cuesta la vida, porque esa joven le daba mucho dinero a sus amos por causa de ese don de adivinación que tenía, de ese espíritu de adivinación. Le daba mucho dinero y cuando vieron que ya había salido ese espíritu de ella y que ya no tenía ese espíritu de adivinación y vieron que su fuente de riqueza se fumó, quisieron matar a Pablo por eso. Y Pablo tuvo que salir huyendo de aquella región. Entonces, hoy en día hay muchos que se llaman profetas o que se dicen ser profetas, pero realmente están influenciados por un espíritu de adivinación. Son falsos maestros que están en medio de la iglesia y que nosotros tenemos que saber y conocer las escrituras para no ser llevados por esos falsos profetas. Jesús lo dijo claramente, y habrá entre el pueblo falsos maestros y falsos profetas, como lo hubo antes también. Entonces, estos falsos profetas son estos hombres que se visten como ovejas, pero realmente son unos lobos. Vienen para destruir el rebaño. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos las escrituras, porque en la medida que nosotros conozcamos las escrituras, no seremos víctimas del engaño. Pero cuando usted no conoce las escrituras, usted está condenado a creer lo que le digan y que tenga apariencia de verdad. Pero cuando usted tiene conocimiento, cualquiera no le va a venir con un cuento chino o con una verdad a medias.
porque el conocimiento que usted ha adquirido le va a indicar que esa persona está mintiendo o que esa persona está tratando de engañar. Es muy importante que nosotros conozcamos las escrituras. Vamos a ver dos ejemplos de reyes que hubo en el pueblo de Israel. El primero de ellos, un rey que se entregó a la hechicería y a la abominación y que guió el pueblo a la hechicería, el rey Manasés. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, dice lo siguiente: y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Son conductas que provocan la ira de Dios. Son conductas que provocan la ira de Dios. Por otro lado, tenemos el rey Josías, que fue un rey piadoso que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías. Josías fue un hombre que se entregó a Dios, un rey que se entregó a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y dice que no hubo rey que se entregara a Dios de esa misma manera para cumplir toda su ley después de él. Sin embargo, en su misericordia, a quien se le llama al hombre conforme al corazón de Dios, es al rey David. Pero Josías también tiene una mención especial aquí y señala que no hubo uno antes ni después de él, antes ni después de él. Y obviamente habla de, esto se refiere a los reyes que tuvo Judá luego de que el reinado se dividió. No hubo antes ni después de él que se entregara de esa manera a Dios. Dios es una persona, es un Dios muy celoso, y todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo, dice la Escritura, para la gloria de Dios. Aquellas cosas como el ocultismo, como la hechicería, como la brujería, como la magia, como la quiromancia, como el darse a consultar los astros, son cosas que desatan la ira de Dios. Mire, pueden llevarlo usted a la muerte y pueden llevarlo a una muerte cruel. Veamos, por ejemplo, lo que sucedió con Saúl, un rey también de Israel. El primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, nos dice: así murió Saúl, cuando nos está relatando la muerte de Saúl. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Una de las causas por las cuales Saúl murió en la forma que murió, huyendo en batalla, echándose sobre su propia espada, fue por haber consultado una adivina, transgrediendo la palabra de Dios y el mandato de Dios. No consultó a Jehová, prefirió consultar a una adivina.
prefirió consultar a una divina. Y aquí tenemos las consecuencias. Por un lado tenemos a Dios. Hola, parece que hubo una falla de internet porque el mío también se cayó. Vamos a esperar un momento a ver si el hermano José Félix puede volver a conectarse. Parece que fue una falla de internet por el sector, pero ya el mío se restableció. Esperemos un momento. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Tenemos una falla técnica aquí sí, y, como que fue general porque el mío también se cayó en ese mismo momento. y una falla técnica aquí y se salió, no sé qué pasó. Una No falla de sé internet. a dónde me... Bueno, fíjense que para responder esta pregunta de quién está detrás del ocultismo, hemos leído una cantidad de escritura que nos permiten establecer como primera conclusión que Dios no está detrás del ocultismo. Dios definitivamente no es Dios quien está detrás de esas prácticas de hechicería, de magia. Porque en la palabra de Dios vemos cómo Dios condena una y otra vez de manera radical y tajante esas prácticas. Esa primera conclusión nos lleva a la segunda conclusión. Si Dios no está detrás de las prácticas de ocultismo, luego entonces quien está detrás de esas prácticas de ocultismo es Satanás el diablo, porque no hay otros seres espirituales, no hay seres espirituales intermedios. O está la fuente de los seres espirituales que emana de Dios, o está la fuente de los seres espirituales que están comandados por Satanás. Entonces, todas las advertencias y todos los mandamientos que Dios establece en su palabra en contra de estas prácticas nos llevan a estas dos conclusiones. La primera de ellas es que no es Dios quien está detrás del ocultismo, de ninguna manera. Y la segunda es que quien está realmente detrás del ocultismo es Satanás y los ángeles que fueron expulsados del cielo junto con él. El ocultismo entra dentro de la categoría de las obras de la carne. Los cristianos estamos llamados a vivir una vida que manifieste el fruto del Espíritu, no las obras de la carne. La epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 21, nos señala cuáles son las obras de la carne. Y nos dice lo siguiente, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes.